Hola, somos estudiantes de la Uniminuto y somos del grupo de la transparencia y la corrupción de auditoría. Nos encontramos con Oscar Iván Pérez Jiménez, que es un auditor, quien nos irá a hablar de la aplicación y las estrategias para el desarrollo del muestreo de un componente financiero en la auditoría. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera que le va a hacer las primeras preguntas. Buenas noches, don Oscar. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles son los pasos fundamentales en un proceso de auditoría? Bueno, muchas gracias por la invitación. Digamos que cada empresa tiene unos pasos definidos en sus procesos de auditoría. Aquí lo que tenemos que empezar a nosotros a identificar es qué vamos a auditar, cuáles son las funciones de esos empleados que vamos a auditar, cuál es nuestro mapa de riesgo de lo que vamos a auditar. Teniendo esos tres componentes, usted puede empezar a crear esos pasos y a funcionar en su proceso de auditoría. ¿Qué riesgos se presentan en el muestreo? Bueno, mira, el tema de los muestreos tenemos que ser muy ágiles y muy, digamos, hábiles en el manejo de esas muestras, porque a veces no sabemos escoger el tipo de muestra que debemos de hacer, y ahí se cometen ese tipo de errores. Entonces, primero, escoger el tipo de muestra que vamos a hacer para poder determinar qué cantidad y a qué proceso lo vamos a aplicar. ¿Nos podría dar un ejemplo de qué tipo de muestreo podemos utilizar? Sí, claro, mira, generalmente hay empresas que, en mi caso, usamos mucho el muestreo de selección fortuita, porque a mí me puede dar muchos elementos de juicio dentro del proceso de auditoría. Es decir, a medida que voy indagando el proceso, puedo ir encontrando errores que vayan cometiendo los funcionarios. ¿Cuál considera que es el área con mayor relevancia dentro de la empresa? Mira, yo hago auditoría en el área de salud. Entonces, el mayor riesgo que tenemos es en la facturación. Digamos, en el tema de facturación. Ahí se encuentran muchísimos errores y eso nos llevan a factores que nos hagan glosas y que dejemos de recaudar recursos. Y por último, ¿nos puede decir cuáles son los riesgos más recurrentes en el proceso de auditoría? Bueno, como le decía, digamos que los riesgos más recurrentes es no tomar las muestras que nos puedan dar evidencia de que están habiendo fraude, no tomar el funcionario que debemos entrevistar para tener la certeza de que eso está ocurriendo en la empresa. ¿Cuáles son las técnicas del muestreo y cuál se usa en su empresa? Vean, nosotros digamos que hay varias. Está la selección aleatoria y hay una fórmula estadística de las cuales usted dentro de una cantidad, dentro de un universo, digamos, determinado de acciones, usted le va a dar la fórmula y ahí puede escoger 10, 15, 20. ¿Sí? Está la selección sistemática, está el muestreo por unidad monetaria, está la selección fortuita y la selección en bloque. Como yo lo dije anteriormente, a mí personalmente como auditor me gusta la selección fortuita, porque como ya lo decíamos, nos da elementos dentro del proceso de auditoría a detectar muchos errores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don A Oscar. usted, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Con base en el video presentado, queremos dar a conocer la línea 530 muestreo de auditoría. Trata del uso del muestreo estadístico y no estadístico cuando el auditor ha decidido usar el muestreo de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle evaluando los resultados de la muestra. Esto implica el diseño y la selección de la muestra de auditoría. En cuanto a los objetivos, cuando un auditor quiere realizar el muestreo de auditoría, quiere tener una base razonable para extraer conclusiones sobre el área y la población de la que se selecciona la muestra. En definiciones tenemos qué es el muestreo de auditoría. La aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población relevante dentro de la auditoría. ¿Qué quiere el auditor con esto? Buscar una base razonable en la cual busca obtener conclusiones sobre la población entera. ¿Qué es la población? Es el conjunto de datos de los cuales el auditor selecciona una muestra para extraer conclusiones. El riesgo de muestreo es el riesgo que los resultados y las conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría difieran de las conclusiones que se generen sobre la población completa. Estas diferencias también pueden alterar los resultados
generando conclusiones erróneas que pueden afectar la efectividad de la auditoría, llegando a opiniones de auditoría inapropiadas o requerimientos de trabajo de auditoría adicional para establecer que las conclusiones iniciales fueron incorrectas. Por ejemplo, el muestreo puede presentar que una prueba de control no es efectiva de lo que realmente es, o por el contrario determinar que es menos efectiva de lo que es y generar así conclusiones erróneas en las que se basa el auditor. El riesgo de un muestreo es el que se alcancen las conclusiones erróneas por razones diferentes en muestreo. Esto puede ocurrir cuando se usan procedimientos inapropiados de auditoría o se hace una interpretación inapropiada de la evidencia, lo que genera que se falle en el reconocimiento de un error o desviación, anomalía, error o desviación que no es representativa de errores o desviaciones en una población. Las unidades de muestreo pueden ser partidas individuales que forman una población. Están los cheques, las facturas, los asientos de créditos en estados financieros. El muestreo estadístico es aquel que se realiza mediante la selección aleatoria de partidas, evaluación de los resultados de la muestra y la medición del riesgo del muestreo con base a la teoría de probabilidades. Estratificación, división de la población en subpoblaciones con caracteres similares. Para mejorar la eficiencia de la auditoría y reducir la variabilidad de las partidas, lo que permite reducir el tamaño de la muestra sin incrementar el riesgo de muestreo. Error tolerable. Monto monetario que fija el auditor para obtener seguridad de que el monto no excedió por un error en la población. El auditor establece el error tolerable para evitar el riesgo que se presentan errores que afecten los estados financieros y hagan que estos se presenten en modo erróneo. Los requisitos. Diseño de muestra, tamaño y selección de partidas para la prueba. El auditor debe establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de enfoques estadísticos y no estadísticos. Los métodos. Existen varios métodos que el auditor puede utilizar para la selección de la muestra, como son selección aleatoria, selección mediante generadores de números aleatorios, selección sistemática. El número de unidades de muestreo en la población se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo, muestreo por unidad monetaria, selección por valor ponderado en el cual el tamaño de la muestra selección y evaluación de como resultado una conclusión en modos monetarios. Selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Selección en bloque. Selección de uno o más bloques de partidas continuas de la población.